Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos. Es lunes, las temperaturas van a ir subiendo poco a poco esta semana hasta alcanzar el segundo pico de calor de este verano. Luismi Pérez, Luismi, buenos días. Buenos días, Pedro. Así es, entre el miércoles y el jueves tendremos las temperaturas más elevadas de esta semana en gran parte del país. Hoy de momento no nos vamos a quedar cortos porque vamos a llegar hasta los 39 o 40 grados, sobre todo en el Valle del Tajo y el del Guadiana. Y ahora mismo temperaturas muy elevadas en la costa de Málaga. En Málaga ahora mismo tenemos 32 grados de temperatura, cosas del terral. Va a haber muy pocas nubes, algunas en Galicia, en el Cantábrico y esta tarde en las montañas de la Ibérica y el Pirineo. 4 gotas, Pedro, tendremos en la Ibérica riojana y la turolense. Es lunes, es 19 de julio, la quinta ola de la pandemia se deja notar ya en los hospitales. Vuelve a repetirse una secuencia que ya conocemos. Primero se disparan los contagios y unas semanas después van aumentando los ingresos. La diferencia, por suerte, es que ahora no hay tantos casos graves como en anteriores olas, pero claro, están los enfermos de otras patologías y el personal sanitario sigue con las fuerzas justas. Jordi Mancebo es jefe de la UCI del Hospital Sant Pau de Barcelona. Un estrés emocional, un estrés psicológico, un estrés intelectual ciertamente y de cansancio físico que es muy duro de sobrellevar, ¿no? El personal está al borde del agotamiento y más ahora, ¿no?, que hay periodo vacacional y que la posibilidad de disfrutar vacaciones puede quedar ensombrecida o anulada incluso, depende de cómo evolucione la pandemia. Cataluña es la comunidad con una situación más comprometida entre pacientes COVID y el resto tienen más de 8 de cada 10 camas ocupadas. Pablo Morán, buenos días. Hola Pedro, muy buenos días. Y por eso ya están aplazando operaciones no urgentes y vacaciones de los sanitarios. A falta de que Sanidad actualice hoy los datos, la presión hospitalaria también es alta en Castilla y León, en Madrid o en Baleares. Desde Euskadi, el jefe de la UCI del Hospital de Cruces de Bilbao aporta otro dato relevante. No tenemos ningún paciente de los ingresados en este momento en intensivos sin cruces que esté vacunado. Son todos o no vacunados o sin la vacunación completa. Con lo cual, animo a todo el mundo a que se vacune. España alcanzará esta semana el hito de tener a la mitad de su población vacunada con la pauta completa. Desde hoy, en los próximos días, vamos a vivir el desembarco de turistas británicos. Las reservas para volar a España desde Inglaterra se han disparado un 400% con el fin de las restricciones. Hoy, para los británicos, es el Día de la Libertad. Y así celebraron anoche en una discoteca de Londres el fin de las restricciones de la pandemia. Desde hoy no es obligatoria la mascarilla, ni hay límite para las reuniones sociales, han podido reabrir las discotecas como escuchaban y tampoco hay límites para organizar eventos. Decaen las medidas frente al COVID a pesar de que Inglaterra está sumando 50.000 contagios al día, incluido el de su ministro de Sanidad que mantiene en cuarentena Boris Johnson. Debemos hacerlo ya, pero con cautela, decía Johnson en un mensaje grabado y colgado en redes ante el fin de estas restricciones. La prevalencia de la variante Delta es la principal amenaza allí. Los científicos cuestionan la medida y hablan de un peligroso experimento. He venido hoy a Sud con la primera ministra para dejar claro que desde el gobierno federal queríamos obtener una visión real de esta situación tan surrealista, tan fantasmagórica. Es terrible, apenas hay palabras para describir el destrozo. Lo que he podido ver, y es algo que me tranquiliza, es cómo las personas se ayudan, la solidaridad que se vive. Son las palabras de Angela Merkel. Después de pisar este domingo las zonas devastadas por las riadas, el temporal sigue azotando ahora al sur de Alemania y a Austria. En Viena dicen que han llovido tanto en las últimas horas como en las 7 semanas anteriores. La cifra de víctimas por el temporal en Europa asciende a al menos 188. La canciller llama a actuar contra el cambio climático. Por suerte, Alemania es un país que puede hacer frente a esta situación económicamente. Alemania es un país fuerte que luchará contra estos fenómenos a corto plazo, pero también a medio y a largo plazo desde políticas que se centrarán más en la naturaleza y el clima. Más de lo que hemos hecho en los últimos años será necesario.
Aquí en lo político, la semana va a estar marcada por la aprobación mañana en el Consejo de Ministros del proyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática. La comentaremos esta mañana con la nueva portavoz del Gobierno, con Isabel Rodríguez, que visita este estudio a partir de las 9. La prensa publica este lunes los primeros sondeos con intención de voto tras la remodelación de Gobierno. El de GESOP para El Periódico mantiene al PSOE como el partido más votado, pero con el bloque de derechas en ascenso, sin alcanzar la mayoría absoluta. Una posibilidad que sí otorga el estudio de NC Report para La Razón. Y el debate sigue en la necesidad o no de aprobar una legislación especial para afrontar futuras pandemias después de la sentencia del Constitucional contra el estado de alarma. El domingo nos ha dejado la opinión del ministro de Presidencia, de Félix Bolaños, y la del secretario general del PP, Teodoro García Egea. Íbamos a contrarreloj y conseguimos decretar un estado de alarma que era útil y que fue eficaz. Y además es que salvó vidas. Yo creo que fue una herramienta útil y absolutamente eficaz para luchar contra la crisis sanitaria. ¿Por qué hemos tenido que pasar más de un año durante todo este tiempo con un estado de alarma que ha sido el gran fracaso jurídico del Gobierno de España de Pedro Sánchez? El rey Felipe VI recibe este lunes en audiencia a los presidentes del Constitucional y del Supremo. Y iba a ser noticia un regreso, el de Picasso, al Museo del Prado. La Pinacoteca presenta Busto de Mujer 43, una obra de Picasso de estilo cubista donada al Prado por 5 años, que se va a exponer en la Sala de Retratos del Greco. Y lo va a hacer con polémica, porque un decreto obliga a que las obras del pintor se expongan en el Museo Reina Sofía. Miguel Falomir, director del Prado, defiende la decisión. Yo creo que Picasso tiene una cierta relación con el Museo del Prado. Es un pintor que vino aquí de joven a copiar, que algunas de sus manifestaciones artísticas son difícilmente comprensibles sin Velázquez, sin el Greco. Del deporte, la selección española de baloncesto no ha podido con los americanos en el último amistoso antes de los Juegos Olímpicos. Sampe, muy buenos días. Muy buenos días, Pedro. Partido que ha terminado hace apenas una hora y en el que los de Scariolo no han podido completar el pleno de victorias de esos amistosos después de ganar los 2 ante Irán y los 2 ante Francia. Esta noche Estados Unidos 83, España 76. Victoria de los estadounidenses en Las Vegas, en el que el mejor español ha sido Ricky Rubio, terminado con 23 puntos. También buen partido del base de los americanos, Damián Lillard, con 19 puntos. Terminando con la incertidumbre que generaron las derrotas ante Nigeria y Australia, y pese que se había ganado a la selección de Argentina. El próximo partido ya de los de Scariolo será el debut en los Juegos Olímpicos, el lunes 26 de julio, desde las 2 de la tarde, ante los locales, la selección de Japón. Los americanos debutarán un día antes, a la misma hora que España, ante la selección de Francia.